Salmo 26. Se lee la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verso 8. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebate con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de soborno. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Vuelvo y repito. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebate con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de soborno. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Oh Señor amado, venimos delante de tu presencia, dándote gracia, dándote gloria, dándote honra. En esta hora, Dios mío, mira, presento a tu pueblo. Tú que conoces la mente, el corazón, Señor amado, tú sabes lo que nosotros necesitamos. Antes de que llegue el pensamiento a nuestra mente, tú lo conoces. Y antes de que esté en nuestra lengua, ya tú lo sabes, oh Dios. Tú conoces, Dios amado, Dios de la gloria. Antes de que hablemos, tú sabes lo que necesita tu pueblo. En esta hora, Dios mío, yo te pido al Señor amado que conforme a tu voluntad seas tú hablando, ministrando, bendiciendo, tocando. Señor amado, glorifícate de manera especial. Manifiesta la ciencia de tu palabra por amor a tu pueblo. Úsame como canal de bendición para tu gloria, porque la gloria es tuya, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a tu pueblo. Derrama de tu aceite, derrama de tu Espíritu Santo. Glorifícate, Dios, de manera especial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Cordero. Usted puede tomar asiento. Gloria al Señor. Dale la mano al que está a tu lado y dile lo que Dios quiere para su pueblo. Díselo sin miedo. Lo que Dios quiere para su pueblo. Gloria al Señor. Cuando leemos este Salmo 26, podemos entender una vez más por qué la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. Según los versos que acabamos de leer, de la manera que el salmista expresa delante de Dios, el anhelo de David, gloria al Cordero de Dios, era estar en rectitud, no solamente en la casa de Jehová, sino en la misma presencia de Dios, en la misma morada, gloria al Cordero de Dios, de su gloria. Ahí era el anhelo de David, permanecer como habitación delante de Dios. David no quería una pasada, David no quería algo temporáneo, sino que él anhelaba andar en rectitud delante de Dios y en integridad. Por eso el mismo salmista decía: Jehová, la casa, la habitación de tu casa he amado. Ese era el deseo de David.
el anhelo. Esto es lo que Dios quiere para su pueblo. Un corazón conforme al corazón de Dios, que aprenda a entender la perfecta voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere para con su pueblo. Gloria al Cordero de Dios. Por eso yo quiero en esta preciosa tarde ir al libro de Joel. El profeta Joel, gloria al Cordero de Dios, y a través de la Escritura aprender, poderoso Dios, a conocer lo que Dios quiere para su pueblo. Gloria al Cordero de Dios. Mi alma bendice su nombre. Cuando usted se tome el tiempo, gloria al Cordero, de detenidamente estudiar y leer a profundidad el libro de Joel, usted se va a dar cuenta de muchas cosas, de todo lo que Dios habla, de todo lo que Dios muestra. Gloria al Cordero de Dios. Este libro tiene una gran enseñanza del pueblo de Dios y también para la iglesia de Jesucristo. A través de esta historia bíblica nosotros podemos conocer y aprender grandes cosas. Si consideramos la palabra de Dios y aprendemos de ella, puede ser de bendición para nuestras vidas. El conocer a Dios, gloria al Cordero de Dios, es una de las importantes cosas que tenemos que tener presente. Orar con Dios, tener intimidad con Dios, encerrarnos en el secreto. Hay cosas que Dios te ha de mostrar abriendo tu entendimiento en el secreto de tu habitación. Poderoso es el Cordero de Dios. Pero hay cosas que usted aprende. Mi alma te bendice a través de la escritura bíblica. Es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, el mismo Jesús hablando, gloria al Señor, que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os hará saber. Que el Espíritu Santo te lleva a la justicia y a la verdad de Dios. El mismo Espíritu Santo va a hablar a tu vida, gloria al Cordero de Dios, y ha de poner en tu corazón, abrir la palabra de Dios, y ahí he de hablar contigo. Dios te podrá hablar audible, Dios te podrá mostrar, Dios te podrá dar visiones, Dios te podrá dar sueños, pero toda la enseñanza del Espíritu he de llevarte a la palabra de Dios, porque por medio de ella aprendemos a conocer a nuestro Padre Celestial, el anhelo, la voluntad, los requisitos, la exigencia de Dios, la santidad de Dios, que es lo que provoca a ira a Dios. Es de la única manera que aprendemos a conocer al Dios Todopoderoso, al que le servimos, al que hemos entregado nuestro corazón. El problema de nosotros los seres humanos, que nosotros hacemos las cosas y después queremos leer los manuales. Compramos, gloria al Cordero, algo en la tienda y después que gloria al Cordero, que lo montamos, si nos faltan piezas es que queremos ver en qué hemos fallado. Pero el hombre y la mujer de Dios, la iglesia de Jesucristo, va a la palabra a aprender para no, alabanza, desobedecer ni desagradar a Dios. Es la palabra de Dios la que nos enseña la voluntad de Dios. Ahí es donde están las directrices de Dios. Gloria al Cordero. Dios bendice al pueblo de Dios cuando se deja regir por la palabra de Dios. Cuando nosotros buscamos alternativas, gloria al Cordero de Dios,
indirectamente le estamos diciendo a Dios: yo no creo en tu orden bíblico, yo creo que este estilo me ha de funcionar mejor. Pero cuando usted rige su vida, su alabanza, su casa, su corazón por el fundamento de la palabra, usted va a permanecer en medio de los problemas, en medio de la guerra, en medio de cualquier situación que pueda manifestarse. Usted se ha de mantener aún en el día malo. Cuando llegue el sequía, Dios te va a abrir pozo. Mi alma adora la gloria del Cordero de Dios. Cuando haya escasez, Dios te va a alimentar. Cuando haya sol, Dios va a poner una nube. Cuando haya frío, Dios va a poner columna de fuego. Dios bendice a su pueblo cuando se rige por la palabra de Dios. ¿No pueden darle un aplauso al Señor? Lea la historia bíblica, que aún en medio de la sequía Dios abría pozo para su pueblo. Cuando Elías declaró la palabra, gloria al Cordero de Dios, sobre aquella ciudad, gloria al Cordero, que había escasez y se cerraron las fuentes de los cielos. El mismo rey Acaz se sentía desesperado, gloria al Cordero de Dios, porque los animales no estaban alimentándose. Mi alma adora la gloria. Ellos creían en el Dios de la fertilidad. Ellos tenían sus dioses. Dios le dijo: pues si tu Dios es el Dios de la fertilidad, vamos a ver si ahora, cuando yo cierre los cielos, tu Dios te da de beber, tu Dios te da de comer. Dios dice: tú tienes tus estrategias, pues yo voy a cerrar la bendición, a ver qué buen resultado usted tiene. Alabanza el Cordero de Dios. Pero cuando el profeta, gloria, declaró sequía, ay, acá se volvió como loco. Los caballos no estaban comiendo, sus soldados no estaban comiendo, los ejércitos de acá se estaban debilitando. Ya no tenía con qué. Gloria, tú sabes que cuando uno tiene fuerza, uno se cree autosuficiente, pero acá se estaba debilitando. Gloria al Cordero de Dios, y no había agua por ningún lado. Pero el profeta, gloria al Cordero, invocó a los profetas de Baal y comenzaron a tratar de invocar a sus dioses, pero Baal no respondía. Y en medio de la sequía, el profeta le dice a su criado: ve, búscame canastas de agua. Ay, y derramó agua sobre el altar de Dios. Como en medio de sequía, el hombre de Dios tenía agua, porque el que guarda su palabra en los tiempos difíciles tendrá el favor de Dios. Ahí anda Dios, ahí está la recompensa, cuando seguimos la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Dios nos dice: ve a la palabra y aprende de ella. Pero a veces somos independientes. Es como los hijos. Por más experiencia que tú tengas y tú quieras enseñarles, son personas que quieren aprender por sus propias experiencias. Y nosotros hacemos lo mismo. Dios nos dice: aprende de la Biblia. Por eso es que en el libro de Santiago Dios le dice: bueno, como ejemplo de aflicción, mira a los santos profetas, aprende de la aflicción de los profetas, cómo en medio de la persecución ellos mantuvieron su fe, cómo se sostenieron, cómo murieron por causa del evangelio, las aflicciones, las persecuciones, cómo ellos murieron. Alabanza el Cordero de Dios. Dios te dice: vuelve a la historia y aprende por medio de ella. Y yo creo que cuando nos metemos
volvemos a la Biblia, aunque sea el pueblo de Israel, Dios bendice nuestra vida. Aprendemos a conocer a Dios, aprendemos alabanza, a obedecer a Dios, alabanza, y conocemos qué pide Dios de mí. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Dile lo que quiere Dios para su pueblo. Gloria al Cordero de Dios. Cuando Dios le enseñó a los discípulos a orar, lo primero que le dijo: no sea como los gentiles, que se creen que por su vana palabrería van a ser ¿qué? Escuchados. Pero le dijo: porque antes de que tú me pidas, yo sé cuál es tu necesidad. Era costumbre de los discípulos presentarse ante Dios en queja y en necesidad. Tengo este problema, no tengo esto. Y no se equivoque. ¿A dónde más vamos a ir si no es a Dios? Gloria al Cordero de Dios. Pero Dios le dice: no sea como los gentiles, que constantemente, o sea, repetitivamente, nos presentamos delante de Dios ¿en qué? En queja, en lamento. Gloria al Cordero de Dios. Y eso es lo único que hacemos en muchas ocasiones. Y Dios nos quiere enseñar a nosotros a que nosotros entendamos que Dios sabe, que Dios no está ajeno, Dios no es sordo, Dios no es ciego, Dios sabe, Dios comprende, Dios entiende. Pero el problema o la necesidad o la angustia no te puede detener de quedarte estancado lamentándote en el mismo problema, sino que cuando usted tenga hambre, que ore por los que no han comido, que cuando usted tiene frío, que ore por los que no tienen sábana. Alabanza el Cordero de Dios. Que aprendamos a interceder y a mantener nuestra conexión sin interrupción, aún en medio de los problemas y de las aflicciones que podamos estar viviendo. Que esto puede dar un aplauso a Dios. Lo que Dios quiere para su pueblo. Y en este libro de Joel aprendemos grandes cosas, hermano. Cuando usted toma ese tiempo para estudiar este libro, pero para estudiar, que cuando usted no entienda algo se detenga. Escudriñar. El mismo Cristo nunca dijo: lee mi escritura. Él dijo: escudriñala. Porque Él quiere que usted aprenda a conocer, que usted tenga un entendimiento claro, para que cuando usted diga, cuando usted haga las cosas con conocimiento, que cuando usted se presente ante Dios, se presente en entendimiento, con conocimiento de su perfecta voluntad. Y en este libro, gloria al Cordero de Dios, podemos ver cuando viene palabra de Jehová al profeta Joel. Es una experiencia increíble. Gloria al Cordero, una palabra estremeciente. Cuando Dios comienza a hablarle de una invasión de langosta. Gloria, seguido de una sequía. Dios comienza a hablar y a prevenir. Gloria al Cordero de Dios, de una invasión de langosta. Que venía sequía, que venía ataque, que venía prueba. Algo se avecinaba. Dios comenzó a hablar, porque eso es lo que Dios hace. Antes de que acontezca, Dios se asegura de que usted sepa. Y comenzó Dios a hablar con el profeta
profeta Joel a decirle invasión de langosta, que había sequía, y la trabaja como símbolo para referirse a la tragedia de la invasión de un ejército enemigo y de la opresión que había de venir. Las langostas, las multitudes, símbolos de un ejército que había de venir para atacar, para oprimir al pueblo. ¿Para qué? Para romper las frutos, para destrozar los terrenos. ¿Para qué? Para oprimir el pueblo de Dios. Eso Dios le dijo al profeta Joel. Dios tocando trompeta, por lo cual Dios exhorta a los moradores de la tierra y a los líderes ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios convocó, exhortó, diciendo que los moradores de la tierra y los ancianos se arrepintieran para prevenir, alma mía, alaba su nombre, la invasión del ejército enemigo que los iba a destruir, que los iba a oprimir, que los iba a dejar en esclavitud, angustiados y en el suelo. Alma mía, adora la gloria. La voz de Dios alertando de un gran ejército, de algo que se avecinaba para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios, una experiencia aterrorizante. Gloria al Cordero de Dios. Usted sabe que escucha la voz de Dios diciendo que viene otra nación a destruir tu nación. Gloria al Cordero de Dios. Que además de la introducción del ejército del enemigo, le seguía de la mano sequía. Sequía. Lenguaje bíblico. La sequía, maldición. La maldición, el castigo, desde el principio, desde que Adán pecó, Dios no maldijo a Adán, maldijo la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Cuando hay sequía, es lenguaje bíblico de maldición. Dios estaba hablando con su pueblo. Viene algo que se avecina. Viene algo, gloria al Cordero de Dios. De esta misma manera, en la actualidad que estamos viviendo, en el mundo espiritual hay una invasión de espíritus inmundos, de espíritus malignos, para destruir la iglesia. Y Dios toca trompeta de alerta, llamando a su pueblo a conciencia de que hay una invasión de demonios en contra de la iglesia. ¿Para qué? Para traer sequía, para detenerte, para destruirte a ti, tu casa y los tuyos. Alma mía, adora la gloria. Dios toca trompeta de que viene invasión. No pueden darle un aplauso al Señor. Oh, mi alma te bendice. Mi alma te adora a Dios. La voz de Dios. Aprendamos de la historia bíblica. Cuando Dios le habló a su pueblo. Cuando Dios previno a su pueblo. Gloria al Cordero de Dios. La iglesia está siendo atacada por un enemigo espiritual. Gloria, por un ejército espiritual que solamente se puede pelear con las vestiduras y las armas espirituales. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino poderosa. Tenemos armas poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Porque nuestra lucha es contra los espíritus inmundos. Un ejército enemigo espiritual para destruir,
tu vida, para que usted no haga la voluntad de Dios, para que usted, gloria al Cordero, le dé la espalda a Dios, para que usted se olvide de Dios, para que usted se detenga. Mi alma adora la gloria del Señor. Hay una invasión y Dios está tocando trompeta de alerta al alma de parte de Dios para con su pueblo. Mi alma adora su nombre. Mi alma adora al Señor. Lo que quiere Dios para su pueblo. Gloria al Cordero de Dios. Lo que quiere Dios para su pueblo. Y en estos versículos en adelante, especialmente desde el verso 8 en el capítulo 1 de Joel, estos versos por delante hablan de la triste condición de aquel pueblo. Gloria al Cordero de Dios. Y de cuál debería ser la acción a tomar en la situación que este pueblo se encontraba. Y aquí podemos ver y entender de la manera que Dios expone y muestra la condición de este pueblo. Gloria al Cordero. ¿Qué pedía Dios del pueblo? ¿Qué quería Dios del pueblo? Porque el Dios que le servimos es un Dios de misericordia. Gloria al Cordero de Dios. Cuando usted se va, gloria al Cordero de Dios, al libro de Jeremías capítulo 15. Yo quiero que usted en su casa lo lea. De la manera que Dios le responde al profeta y le dice, gloria al Cordero de Dios, pero usted lo va a leer en su casa. Pero Dios le dice al pueblo de Israel, si Moisés y Samuel se presentaren delante de mí, no estará mi voluntad con este pueblo. Mira la triste condición en el libro de Jeremías capítulo 15, que Dios le dice, aunque el profeta Samuel y Moisés se presentaran delante de mí para interceder por este pueblo, no los escucho. Alma adora la gloria del Cordero de Dios. Pero sin embargo aquí hay una voz de alerta. Gloria al Cordero, una voz de prevención. Ese es el Dios que yo tanto amo. Gloria al Cordero de Dios, un Dios que no me deja caer, un Dios que no me deja hundirme, un Dios que me da oportunidades, un Dios que me da escapes de salida, un Dios que extiende la mano, un Dios que me previene, un Dios que habla. Alma mía, adora la gloria del Cordero de Dios. Ese es el Dios que tú le sirves, ese es el Dios que usted le sirve, que te dice, que te habla, que te llama la atención. Aun cuando usted está distraído, Dios te llama por tu nombre y te dice, pueblo mío, escuchad mi voz. Aun cuando en medio del camino nos desenfocamos, porque ¿quién no se ha desenfocado aquí? Gloria al Cordero de Dios. ¿Quién no se ha descuidado? ¿Quién no se ha salido del carril? Mi alma adora la gloria. Oh, mi alma adora la gloria. ¿Quién no se detiene en medio del camino? ¿Quién no tropieza en el camino? Yo creo que todos hemos pasado por diferentes situaciones, pero la voz de Dios está ahí. Y eso fue lo que Dios hizo en el libro de Joel. Le habló. Y después que le habló, le mostró la condición del pueblo, para que cuando ellos entendieran, supieran claramente cuál era el problema y el por qué. Dios habló directo con su pueblo. Y en el versículo 8, gloria al Cordero de Dios, dice la Biblia que Dios le habla al pueblo y le dice, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Dios le dice, llora como joven viuda
vestida de cilicio, que llora. Gloria al Cordero por el amor de su juventud. Mira la comparación y la manera de Dios hablarle al pueblo, para que el pueblo entienda la profundidad de lo que Dios exige de su pueblo. Y le está hablando de un lloro profundo de humillación. Dios habla de un llanto verdadero, un llanto no fingido ni artificial. Es un llanto inconsolable, es un llanto voluntario. Y Dios compara, gloria al Cordero, al dolor de una joven viuda que acaba de perder su primer amor. Mira cuán profundo Dios describe que tiene que ser el llanto de este pueblo. No es lo mismo yo tirarme en el altar y tratar de provocar un llanto, a un llanto que sale de lo más profundo de mi corazón en el altar de Dios. Eso es lo que anda Dios buscando, un corazón que se descarre delante de su presencia. Eso le pedía a Dios, un llanto profundo, gloria al Cordero, que envuelve sus sentimientos. Porque cuando una joven viuda pierde su esposo siendo joven, aunque usted haya pasado por lo mismo, las palabras del hombre son inconsolables. Aquellos que han tenido pérdidas de personas cercanas entienden que aunque usted venga, gloria al Cordero, y se agradece con buenas palabras, el llanto es inconsolable, porque el único que entiende el lenguaje y comprende el dolor que usted siente es cuando usted se tira de rodillas. Que esto no se trata de un consejo mío, que eso no se trata de una ayuda que yo te pueda dar, que esto se trata que hay que buscar el consuelo y que hay que buscar el perdón. Dios, el Cordero de Dios en el altar de Dios. Alfa Vía, adora la gloria. Dios le muestra al pueblo en el libro de Joel: así quiero que sea el quebranto de mi pueblo que se ha alejado de mí, mi pueblo que se ha humillado de mí, mi pueblo que ya no anda en mis caminos. Ando buscando un llanto profundo, genuino y verdadero. Así de seria era la condición en el libro de Joel. Así era lo que Dios le pedía a ese pueblo. Pero tranquilo, que yo le voy a explicar por qué Dios le habló así a este pueblo. Hermano, cuando uno se mete en esta escritura, uno aprende y uno previene. Escucha bien. No estoy diciendo que usted, el pueblo de Israel en Joel, yo creo que usted es bastante maduro para entender, gloria al Cordero, cómo usted se encuentra delante de Dios. Yo sé que yo necesito llorar como viuda también. Yo sé que yo necesito también derramar lágrimas. Yo sé que yo necesito tirarme al suelo, gritar, pataletear y llorar. Gloria al Cordero de Dios. Pero yo creo que yo soy lo suficiente maduro para entender cómo yo me encuentro ante Dios. Que yo no hago que antes hacía. Que anhelaba que ya no anhelo. Que deseaba que ya no lo pienso. Gloria al Cordero de Dios. Ahí es donde Dios habla que lloremos como viuda joven que perdió su amor, el amor de su juventud, su único amor. Dios quiere, porque a veces tenemos que llorar como si hemos perdido ese amor. ¿Dónde ante Dios? ¿Dónde para qué?
para buscar el favor de Dios. Y posiblemente no estoy hablando de pecado, gloria al Cordero de Dios, pero tenemos que llorar para volver a sentir las corrientes de agua viva, para volver a sentir el deseo de Dios, para volver a sentir cuando el Espíritu te tomaba y te llevaba y te decía y tú tenías que hacer, cuando el Espíritu Santo te inspiraba, cuando Dios trataba contigo. Mi alma adora al Cordero de Dios. Quebrantarnos, porque hace cuánto que no sentimos, hace cuánto cuando no tenemos esa experiencia con Dios, que ya ni hablamos lengua ni nos sacudimos. Gloria al Cordero de Dios. Humillarnos en quebranto ante Dios, para que el aceite llene mi copa, para que mi casa se llene de la unción, para que me llene del Espíritu Santo, para que mi copa rebose, para que yo esté lleno del poder de Dios. Eso le dice Dios a su pueblo. Pero ahí comienza en el versículo 9 en adelante a mostrarle la condición de aquel pueblo. Y Dios muchas veces nos alerta y nos habla y nos dice qué tenemos que hacer, pero al mismo tiempo nos muestra que hemos abandonado y que hemos dejado. Gloria al Cordero, porque esto no se trata de mí. Esto no se trata de la iglesia local, de yo querer demostrar lo que yo hago. Gloria al Cordero de Dios, porque a lo mejor yo hago buenas obras, pero en mi interior he dejado a Dios, he abandonado a Dios. El rey Salomón aconseja diciendo: no abandones tu lugar. ¿Sabe por qué? Porque aunque él todavía era rey, había abandonado los principios de Dios y había abandonado a la ley de Dios y se había mezclado con los dioses ajenos. Gloria al Cordero de Dios. Estoy hablando de algo personal. Estoy hablando de algo íntimo que a lo mejor ni tu cónyuge entiende, que a lo mejor ni tu cónyuge sabe, algo que a lo mejor ni tu esposa ni tu esposo entiende, porque es algo íntimo. Estamos hablando de tu intimidad con Dios, estamos hablando de tu relación con Dios. Y en el versículo 9 Dios le dice: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Cuando hablo de ofrenda y de la libación, estoy hablando de un holocausto, estoy hablando de un sacrificio que iba acompañado de una ofrenda en líquido. En aquellos tiempos se daba la ofrenda tanto en agua, tanto en vino como en aceite. Era una ofrenda que cuando usted hacía un sacrificio tenía que haber un derramamiento completo. Alma mía, adora la gloria del Señor. Se había abandonado de la casa de Dios la ofrenda y el derramamiento. Mi alma adora la gloria de Dios. Cuando usted se va a 1 de Samuel capítulo 7, usted se da cuenta cuando el profeta Samuel invoca al pueblo en Mizpa y lo invoca a una humillación y a un ayuno, y luego que invocan, que hacen sacrificio, ¿qué hacen? Derraman agua. Lo mismo que hizo el profeta cuando presentó altar delante de Dios. ¿Qué hizo? Un sacrificio. ¿Y qué derramó? Líquido. ¿Qué? Agua. Gloria al Cordero. ¿Qué representa esto? El corazón. Gloria al Cordero, cuando se hace a Dios un sacrificio de alabanza y a Dios se lo ofrenda y se le derrama en el altar por completo. Ay, Dios mío, Dios, habían abandonado, gloria al Cordero, el sacrificio con el derramamiento. Muchas veces abandonamos ese sacrificio ante Dios y ya no derramamos nuestro corazón delante de Él, ya no nos derramamos delante de su presencia. Y por eso Dios dijo: se ha desaparecido de mi casa la ofrenda
y la libación, ofrenda, holocausto, que se ofrendaba con un líquido, se sacrificaba en el altar y tú no podías chorrear un poco, tú no podías derramar un poquito. Lo que tú llevabas a Dios tenías que derramarlo por completo. Cuando nos presentamos delante de Dios como sacrificio vivo, en alabanza, tiene que haber un derramamiento completo. Que ustedes pueden adorar la gloria de Dios. Y Dios le dijo al pueblo: ha desaparecido de mi casa. Cuando dejamos el sacrificio, cuando dejamos de darle a Dios y derramarnos delante de Él, gloria al Cordero, cuando no le derramamos nada ante Dios, gloria al Cordero de Dios, ese es el sacrificio, el corazón contristo y humillado. Gloria al Cordero, se había descuidado el sacrificio delante de Dios. Cuando muchas veces nosotros estamos en situaciones, gloria al Cordero de Dios, donde muchas veces abandonamos, gloria al Cordero de Dios, como le dicen, los ejercicios espirituales, donde ya no hay un derramamiento voluntario delante de Dios. Mi alma, donde ya nos sacrificamos ante Dios. Hermano, cuando usted lee aquí, usted se da cuenta que Dios tiene al pueblo de Israel entre la espada y la pared y le dice: viene ataque, viene un ejército, va a haber sequía, necesito que un llanto profundo de humillación, que llores como cuando la viuda pierde a su esposo. Así quiero ver tu quebranto, no a mitad, así quiero ver tu humillación. Pero le dice: ¿sabe qué? Ha desaparecido de mi casa, gloria al Cordero, el sacrificio. Ha desaparecido de mi casa. Alma mía, cuando el Espíritu Santo trata contigo y trata de contristarte y dice: has abandonado esto, has abandonado lo otro, has dejado de hacer esto delante de mi presencia, ya no te presentas como delante de mí como antes, ya no presentas delante de mí el derramamiento, ya no hay quebranto, ya no hay lágrimas, ya no lo hay, ha desaparecido de mi casa ha desaparecido el derramamiento completo. A veces lo que hacemos es que le chorreamos a Dios un poquito, pero ya no derramamos. Váyase al Nuevo Testamento, cuando aquella mujer tenía un perfume valioso, ella no lo rompió y le chorrió al Señor Jesucristo. ¿Cuál fue gloria, la ofrenda de ella? Que era algo valioso. ¿Y qué hizo? Lo quebró. ¿Y qué hizo? Lo derramó por completo. Mientras Judas cuestionaba que se podía invertir y sacar dinero, aquella mujer se derramó el perfume, y a Dios le encantó el perfume, que traía buen aroma. Cuando ese sacrificio que hacemos delante de Dios es de agrado, cuando derramamos ese incienso, esas oraciones, esos ayunos, y que todo lo que hacemos, por eso la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que todo lo que tú hagas, lo hagas como para Dios y no quejándonos, porque ese es el derramamiento. Mi alma adora la gloria cuando a Dios le agrada, cuando hay un corazón agradecido. Eso le dijo Dios al pueblo. Eso le dijo Dios al pueblo. Eso le dijo Dios. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Gloria al Cordero de Dios. Aquí todos somos sacerdotes. Gloria al Cordero de Dios. Aquí todos somos responsables. Unos tienen otras responsabilidades más que otros, pero usted es responsable de su vida, usted es responsable de su casa, usted es responsable de sus hijos, usted es sacerdote.
Yo soy sacerdote, pero la Biblia dice que los ministros sacerdotes de Jehová estaban de duelo. ¿Tú sabes qué es duelo? Estaban de luto, estaban entristecidos, estaban agobiados, estaban alabanza adoloridos, estaban ¿qué? En duelo, en lamento. Gloria al Cordero de Dios. A veces los dolores, a veces las situaciones, a veces detienen la responsabilidad delante de Dios y se detiene la ofrenda y la libación. El dolor nos encarcela, la angustia nos encarcela, la ansiedad nos encarcela y se abandona delante de Dios el sacrificio. Ahí comienza Dios a llamar a cuenta a su pueblo. Has abandonado mi sacrificio. Gloria al Cordero de Dios, hermano. La condición era tan y tan grande en aquellos tiempos que dice la Biblia que el trigo fue destruido. Y en el versículo 11 dice la Biblia que estaban confundidos, se confundió todo el mundo. Nadie entendía, había confusión en el pueblo. Nadie estaba en su juicio. Alabanza, había que distorsión en el pueblo. Había un pueblo confundido. Alabanza, que no podía dirigirse, que no podía tomar decisiones, que no podía hacer. Hubo terror, hubo condición. Dime tú a mí, si el diablo no quiere distorsionarte, alabanza, si no quiere destruirte, si no quiere sacarte de la comunión, si no quiere traer confusión para tu vida, a veces no sabemos qué hacer ni cómo hacerlo, a veces no sabemos qué decisión tomar, a veces no entendemos ni sabemos cómo levantarnos, cómo volver manos a la obra, cómo volver a clamar, cómo volver a ayunar, cómo volver a vigilar, cómo volver a la humillación. Hay confusión en medio del pueblo, hay sequía, el trigo fue destruido, la vid está seca. Mi alma adora la gloria del Señor. Se secó la vid y dice en el verso 10, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Alma mía, adora la gloria del Señor. Se ha perdido el aceite, se ha derramado, y alma adora la gloria. Ceñidos y lamentad, sacerdotes gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de Jehová vuestro Dios la ofrenda y la libación. Alma mía, adora la gloria. Yo no quiero entrar en un castigo de Dios, que cuando yo quiera hacer algo para Dios, Dios no me lo permita, que cuando yo quiera presentar delante de Dios, Dios no me deje ayunar. Yo no quiero entrar en eso. Yo no quiero que Dios quite de mí el sacrificio. Yo no quiero que Dios quite de mí el deseo, porque dice la Biblia que el Espíritu es quien pone el querer como en el hacer. Yo quiero que el Espíritu Santo siga poniendo su voluntad. Yo no quiero que Dios se olvide de mí. Yo no quiero que Dios me dé la espalda. Mi alma adora la gloria del Señor, su nombre. Eso estaba hablando Dios con este pueblo. Esto estaba hablando Dios con su pueblo. Y le dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos, a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamar a Dios. Dios le dice: quiero a todo el pueblo congregado, quiero a todo el pueblo en la casa de Dios, quiero el pueblo aquí clamando a Jehová.
Quiero el pueblo aquí buscando mi rostro, le dice Jehová al pueblo. A los ancianos los quiero aquí. A los moradores de la tierra los quiero aquí. Aquí los quiero en la casa de Jehová. Mi alma adora la gloria del Señor. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Ay, Dios mío, Dios, yo sé que son versos. Yo sé que son versos bíblicos, pero usted analice la profundidad. Usted conéctese con Dios y entienda cuál sería mi condición si Dios me dice: no fue arrebatado el alimento del alimento de delante de nuestros ojos. Dice, no fue quitado la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Mi alma adora la gloria. Yo no quiero que Dios quite el placer por la casa de Dios. Yo no quiero que Dios quite el alimento de delante de mis ojos. Yo no quiero que Dios quite. Yo no quiero, porque yo no sé usted, pero yo no sé qué yo haría sin Dios. ¿Qué usted haría sin el Espíritu Santo? Si Dios quita el alimento de delante de ti, si Dios quita, que gloria al Cordero, el deseo de la casa de Dios, si Dios quita el anhelo, gloria al Cordero de Dios, ¿cómo usted se sentiría si usted no siente al Espíritu Santo? Si usted no siente el anhelo de Dios, ¿quién sería usted sin el Espíritu Santo? Yo no quiero llegar a lo que llegó este pueblo. Yo no quiero, no. Gloria al Cordero de Dios. No, gloria al que vive. Por eso es que en el capítulo dice: tocad trompetas en Sión y das alarma en mi santo nombre. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y del verso 12 en adelante: por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él. Esto es ofrenda y libación para vuestro Dios. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdóname, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio. Gloria al Cordero tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Cuando usted lee del versículo 19 al 27, usted ve la bendición de Dios. Ve, ahí Dios comienza a mostrarle, gloria al Cordero, por paso, la advertencia, gloria al Cordero, la humillación. Dios le muestra su conducta, lo llama a conciencia, le dice lo que tienen que hacer, pero del versículo 19 le habla de la bendición. Gloria al Cordero de Dios, cuando le dice: no temas, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán fruto. Gloria al Cordero de Dios, dice: haré descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Gloria al Cordero de Dios, dice: las eras se llenarán de ti.
contigo, comerás hasta saciarte y alabarás el nombre de Jehová vuestro Dios. Conoceréis que en medio de Israel yo estoy y que yo soy Jehová vuestro Dios y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Esa es la bendición de Dios para su pueblo, de que el pueblo lo reconozca como el único y Dios poderoso. Mi alma adora la gloria del Señor. Por eso en el versículo 18, y por aquí termino, y derramaré después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Gloria al Cordero de Dios. Ahora bien, gloria al Cordero, lo que quiere Dios para su pueblo. Dios quiere su pueblo. Dios quiere derramar aceite sobre su pueblo. Dios quiere derramarle el Espíritu Santo en nuestra vida. Dios quiere llenar nuestra vida. Dios quiere llenar nuestra casa. Dios quiere bendecir nuestra vida. Aprendamos de la historia bíblica. Aprendamos de los errores del pueblo de Israel. No lleguemos a la condición que ellos llegaron. Escuchemos la voz de Dios. Aprendamos sus caminos. Hagamos su voluntad y Dios derramará espíritu sobre tu vida, Alba Vía. Póngase de pie.